Hoy vamos a sumergirnos en un análisis realmente provocador que intenta responder a una de las grandes preguntas del siglo XX. Una pregunta fundamental, ¿sí? ¿Por qué de las tres grandes ideologías que lucharon por definir la modernidad, capitalismo, comunismo y fascismo, una de ellas acabó, dominando el tablero global? Exacto. Y la fuente que tenemos delante propone una respuesta que se aleja de lo que siempre oímos, de las explicaciones morales o puramente económicas. Así es, nos invita a retroceder hasta el origen, hasta la chispa inicial, y argumenta que todo nace de lo que el autor llama compasión intelectual. Es una idea potente, la verdad, porque nos obliga a ver a los padres de estas ideologías, a pensadores como Adam Smith, Karl Marx o Nietzsche. Claro, no como fríos arquitectos de sistemas, sino casi como médicos que intentan curar una dolencia fundamental del ser humano, un diagnóstico sobre el sufrimiento. Y esa es la misión de nuestro análisis de hoy, desentrañar ese argumento. Seguiremos el hilo del texto. Perfecto. Primero, vamos a entender esos tres diagnósticos originales, las tres formas de alienación que estos pensadores identificaron. Después, veremos cómo sus ejecutores, figuras políticas que llevaron esas ideas a la práctica, las tradujeron en tres modelos de Estado completamente distintos. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Y al final, la pieza clave. ¿Por qué la estructura de uno de esos modelos demostró ser mucho más robusta que la de los otros dos? Un viaje fascinante, sí, de la filosofía a la ingeniería social, con consecuencias que, todavía hoy definen nuestro mundo. Pues empecemos por el principio, por ese concepto de compasión intelectual. El texto insiste mucho en que no lo confundamos con la piedad o el sentimentalismo. No tiene nada que ver. Es más bien un análisis riguroso, casi quirúrgico, de un problema. Y el primer caso que aborda es el de Adam Smith, a quien a menudo se le caricaturiza como el apóstol del egoísmo. Pero, ¿qué sufrimiento le preocupaba a él en realidad? Pues lo que el análisis llama alienación cognitiva. A ver, Smith fue uno de los primeros en observar el poder increíble de la división del trabajo, pero también vio su lado oscuro. Que no todo era positivo. Claro, se dio cuenta de que si un trabajador pasa toda su vida haciendo una única y monótona tarea, él usaba el ejemplo de poner la cabeza a un alfiler, su mente, pues, se atrofia. Se atrofia. Sí, se convierte, y estas son palabras suyas, en un ser tan estúpido e ignorante como es posible que llegue a ser una criatura humana. Eso es muy fuerte. Es contraintuitivo porque asociamos la división del trabajo con el progreso, con la eficiencia, que nos sacó de la pobreza. Pero Smith ya veía un peligro existencial ahí. Exacto. El peligro de que el trabajador perdiera por completo la visión de conjunto. Dejaba de entender cómo su pequeño esfuerzo conectaba con el producto final, con el mercado, con la sociedad. Estaba desconectado. Cognitivamente desconectado, alienado de su propio contexto. Por eso, la compasión de Smith buscaba una solución a ese embotamiento. ¿Y su propuesta cuál fue? Pues su propuesta, según el texto, no era solo la libertad de mercado, que es lo que siempre se dice. Claro, para que la gente buscara su propio camino. Eso es. Pero había algo más, algo que a menudo se nos olvida. La educación pública y universal financiada por el Estado, como antídoto directo contra esa atrofia mental. Entendido. Entonces, Smith se centra en la alienación de la mente, en que el trabajador no entienda su lugar en el mundo. Es aquí donde Marx da un puñetazo en la mesa y dice que el problema no es solo mental, que es brutalmente físico y material. Sí, es la transición perfecta. Marx habría visto el análisis de Smith y habría dicho, sí, todo eso está muy bien, pero te estás quedando en la superficie. Le faltaba algo. Le faltaba lo material. Para Marx, la alienación no era una cuestión de ignorancia, era una cuestión de explotación. Lo que él diagnosticó fue una alienación material. ¿Vale? El trabajador en el sistema industrial no solo no entendía el proceso, es que se convertía en parte del proceso, pero como un objeto más, como una pieza intercambiable de la maquinaria. Como una mercancía, en sus propias palabras. Vendía su fuerza de trabajo, su tiempo, su vida, y a cambio recibía un salario para subsistir. Y en ese acto se alienaba de todo. De todo. Del producto de su esfuerzo, que no le pertenecía, de su propia actividad creativa, que se convertía en una carga, y de sus compañeros, a los que veía como competidores. Una deshumanización total. Por eso su compasión no buscaba un antídoto, sino una cura radical, la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Él la veía como la causa última. Quería romper las cadenas, no solo hacerlas más llevaderas. Vale.
Tenemos la alienación de la mente de Smith y la del trabajo material de Marx, y entonces el texto introduce a la tercera figura que a primera vista parece no encajar: Friedrich Nietzsche. El más sorprendente, sí. Si no le preocupaba ni la mente del trabajador ni su cartera, ¿qué tipo de sufrimiento humano le quitaba el sueño a él? El análisis lo define de forma muy aguda como alienación espiritual. Lo que a Nietzsche le producía un profundo desasosiego intelectual no era la pobreza o la ignorancia, ¿Sí, no? sino la mediocridad. Miraba a su alrededor, a la Europa del siglo XIX, y veía al hombre masa, un ser domesticado, conformista, que había renunciado a la grandeza. Espera, ahí tenemos que detenernos. Moral de rebaño, hombre masa, son frases famosas de Nietzsche, pero muy densas. Para quien no lo controle, ¿a qué se refiere exactamente con esa moral de rebaño? ¿Qué es lo que le molestaba tanto? Pues lo que él llamaba moral de rebaño era fundamentalmente la moral judeocristiana. Según él, había invertido todos los valores de la antigüedad. ¿En qué sentido? Ensalzaba la humildad, la compasión por el débil, la igualdad, y él hacerlo cortaba las alas a los espíritus fuertes, a los individuos excepcionales. Creaba un rebaño de gente obediente y predecible que temía destacar. Entiendo. La compasión de Nietzsche, por tanto, era paradójica. No era por el que sufría, sino por el potencial humano que se estaba perdiendo. Sufría por la grandeza perdida, exacto. Sufría al ver a la humanidad ahogada en un mar de mediocridad, incapaz de dar a luz a su siguiente estado evolutivo, el Übermensch, el superhombre. Su compasión, entonces, era casi aristocrática, no por las masas, sino por los grandes individuos que podrían surgir si no fuera por esa moral que los aplastaba. Exactamente. Y su solución era la más abstracta de las tres: una transvaloración de todos los valores, dinamitar la vieja moral para que el individuo pudiera crear la suya propia y alcanzar su máximo potencial. Tres diagnósticos profundísimos. Pero claro, una idea en un libro es una cosa y construir una nación a partir de ella es algo completamente distinto. Totalmente. Aquí es donde el análisis introduce a los ejecutores, los que tuvieron que llevar estas filosofías al mundo real. Y la forma en que lo hicieron, el cómo, es la clave de todo el argumento. Empecemos por el modelo que se inspira en Smith. Vale. El texto señala a Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, como su gran ejecutor. Y lo que hizo Hamilton es fascinante porque fue una ejecución indirecta. ¿A qué te refieres con indirecta? No se convirtió en un zar de la economía, ¿verdad? Todo lo contrario. Es la gran diferencia. Hamilton no creó un plan central. No le dijo a la gente qué producir, dónde invertir o qué vender. Entonces, ¿qué hizo? Su genialidad, según el análisis, fue diseñar el marco de juego. Construyó la cancha, pintó las líneas y se aseguró de que el árbitro fuera imparcial. Una metáfora muy visual. Creó un sistema financiero estable. Asumió las deudas de los estados para generar crédito soberano. Fundó un banco nacional y, sobre todo, defendió un sistema legal que protegía a rajatabla la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. Es decir, que en lugar de dirigir a los jugadores, se dedicó a crear las reglas para que el juego pudiera jugarse de forma predecible y justa para todos. Precisamente. Creó las condiciones para que millones de individuos, actuando por su cuenta, pudieran coordinarse de forma espontánea y descentralizada. Confió en el orden que emerge de la red, no en el orden impuesto desde arriba. El contraste con el siguiente caso es total. Hablamos de Marx y su ejecutor, Stalin. Aquí el texto utiliza la palabra dogmático. Pero siendo justos con la teoría, las ideas de Marx parecen exigir esa centralización, ¿no? Planteas una cuestión fundamental. Si eliminas la propiedad privada, ¿no tiene el Estado que asumir el control de todo por definición? Y la respuesta es que Stalin llevó esa lógica hasta sus últimas y más brutales consecuencias. Convirtió el diagnóstico de Marx en un manual de instrucciones literal e inflexible. Lo aplicó al pie de la letra. Totalmente. La compasión teórica por la clase obrera se transformó en la justificación para un control estatal absoluto. No se trataba de crear un marco de juego. Se trataba de abolir el juego por completo. Y sustituirlo. Y sustituirlo por un plan único, diseñado en Moscú y ejecutado verticalmente hasta el último rincón de la Unión Soviética. Si Hamilton era el arquitecto de la cancha, Stalin era el entrenador que le gritaba a cada jugador qué hacer en cada segundo del partido. Dónde moverse, cuándo pasar la pelota e incluso qué pensar sobre el juego. Y si no lo hacías, te mandaba al gulag. Era una planificación total y absoluta.
la antítesis del modelo descentralizado. Una pirámide rígida. Exacto. Y nos queda la tercera vía, la de Nietzsche y Mussolini. Esta conexión siempre me ha parecido la más extraña y forzada, cómo se pasa de un filósofo del individuo radical a un estado totalitario que anula al individuo. El texto lo llama un modelo devocional. Es la conexión más mística, sin duda. Mussolini, junto con el filósofo del régimen Giovanni Gentile, sentía una profunda devoción personal por Nietzsche. Pero hicieron una lectura muy particular. Por no decir una tergiversación, tomaron el concepto de la voluntad de poder, que en Nietzsche es un impulso individual de autosuperación, y lo trasplantaron al Estado. O sea, lo colectivizaron. Eso es. La voluntad de poder ya no era la del individuo, sino la de la nación, encarnada en el líder. Convirtieron una idea sobre la superación personal en una justificación para la expansión imperial. Exacto. Su proyecto fue crear un Estado ético, un Estado que no solo gestionara la economía o la ley, sino que moldeara el alma de la gente. El heroísmo, la voluntad, el sacrificio. Ya no eran virtudes individuales. No. Eran cualidades que debían ser canalizadas y dirigidas por el régimen para la gloria de Italia. Centralizaron la voluntad de la nación, su espíritu, en la figura del duce. ¿Otra pirámide? Otra pirámide. Pero esta vez, en lugar de estar basada en un dogma económico, se basaba en la devoción a un líder. Bien, el escenario está planteado. 3 visiones, 3 implementaciones. Una red descentralizada, una pirámide dogmática y una pirámide devocional. Y la historia dictó sentencia. Y lo hizo de forma contundente. El análisis sostiene que la razón de la victoria de unas sobre las otras no fue moral, sino puramente estructural, de ingeniería de sistemas. Aquí llegamos al núcleo del argumento. Introduce un concepto clave: el punto único de fallo. El punto único de fallo. Los sistemas centralizados, las pirámides, como el comunismo y el fascismo, tienen por diseño un punto único de fallo: la cúpula. Claro. Toda la información relevante tiene que subir hasta el centro para ser procesada, y todas las decisiones importantes tienen que bajar desde ese mismo centro. El Politburó, el Duce, el Führer. La sala de mandos central. Y eso es un problema. Crea 2 problemas fatales. Primero, ese centro se convierte en un cuello de botella informacional. Es estructuralmente incapaz de gestionar la increíble complejidad de una sociedad moderna. Y segundo, Y más grave, si ese centro se equivoca o se colapsa, todo el sistema se equivoca o se colapsa con él. Es como un castillo de naipes, da igual lo grande que sea. Todo depende de unas pocas cartas en la base. el texto da ejemplos muy claros de cómo falló cada sistema. Sí, en el caso del comunismo soviético, el fallo fue principalmente informacional. El planificador en Moscú era literalmente incapaz de saber en tiempo real cuántos tornillos se necesitaban en una fábrica en los Urales. ¿O cuántos tractores hacían falta en Kazajistán? Exacto. Los errores de cálculo no eran una anomalía, eran la norma del sistema. Esto provocó una escasez crónica y una ineficiencia masiva que a la larga lo hizo implosionar. Y en el fascismo, el fallo fue diferente. El análisis argumenta que fue un fallo volitivo, de voluntad. La voluntad de todo el sistema estaba concentrada en un líder. Y la legitimidad de ese líder dependía de la demostración constante de fuerza. De la expansión, de la victoria. Eso es. Lo que llevó a decisiones estratégicamente irracionales, como declarar la guerra a todo el mundo a la vez. Cuando ese núcleo de voluntad, Hitler, Mussolini, fue derrotado militarmente, el sistema se desintegró al instante. No había nada más que lo sustentara. Nada. No tenía resiliencia. Es como el juego del Jenga. Quitas la pieza equivocada de la base y da igual lo alta que parezca la torre, todo se viene abajo. Esa es una analogía perfecta. La pirámide es una torre de Jenga, esperando a que alguien tire de la pieza incorrecta. ¿Y ahora? El contraste. Ahora mira el sistema descentralizado de Smith y Hamilton. No es una torre de Jenga, es más como una red, o siguiendo tu analogía, como un montón de Lego. Explica eso. ¿Cómo funciona la resiliencia en la red? En una red el error es recal y se convierte en información. Si una empresa toma una mala decisión y quiebra, es doloroso para sus implicados, pero es un fallo contenido. ¿El sistema no colapsa? Al contrario, el resto de la red aprende de ese error. Los recursos que esa empresa malgastaba se liberan y otros agentes los redirigen a usos más productivos. Aprendizaje. Es una fuente de aprendizaje y adaptación. La red es antifrágil. Se fortalece con los pequeños fallos. Y el pegamento que mantiene unida esa red
No es la devoción a un líder ni un dogma ideológico. No, y eso es crucial. El pegamento es algo mucho más abstracto, pero a la vez más robusto. La confianza generalizada en unas reglas de juego claras. El respeto a la ley, los contratos. El cumplimiento de los contratos, la protección de la propiedad. Mientras la mayoría de los nodos de la red crean en esas reglas y las sigan, el sistema funciona y prospera. No necesita genios en la cúpula, solo participantes que confíen en el juego. Entonces, para recapitular, la conclusión del análisis es demoledora. El triunfo histórico del capitalismo liberal no se debió a una superioridad moral inherente, Ese es otro debate, sí. sino a una superioridad estructural aplastante. La red, con su procesamiento de información distribuido y su capacidad para contener los fallos, resultó ser un diseño infinitamente más adaptativo y resiliente que la rígida pirámide. El orden que emerge de abajo hacia arriba venció al orden impuesto de arriba hacia abajo. Y me quedo con la idea final que cierra el círculo de la compasión. Al final, el comunismo y el fascismo, a pesar de nacer de un intento intelectual de resolver el sufrimiento humano, fracasaron porque intentaron forzar a la naturaleza humana a caber en el molde de un diseño teórico. Un diseño rígido. Mientras que la compasión de Smith, paradójicamente, tuvo éxito porque su sistema no intentaba cambiar la naturaleza humana, sino que creaba un entorno donde ésta, con toda su ambición, creatividad y egoísmo, pudiera florecer y coordinarse de la forma más libre y productiva posible. Lo cual inevitablemente nos lleva a una última reflexión. Todo este análisis sobre el punto único de fallo me hace preguntarme. A ver. Si aplicamos esa misma lente diagnóstica a nuestros sistemas de red actuales que han demostrado ser tan robustos, ¿dónde están nuestras torres de Shenga? Buena pregunta. ¿Cuáles podrían ser nuestros potenciales puntos únicos de fallo? ¿Es el propio marco legal que sostiene todo? ¿Si la confianza en él se erosiona? ¿Podría ser? ¿Es la infraestructura financiera global, ahora tan interconectada que un fallo en un punto puede contagiarse a toda la red? O quizás es algo más sutil, esa confianza generalizada de la que hablábamos. La creencia compartida. Esa creencia compartida en que todos seguiremos jugando según las reglas. ¿Qué pasaría si eso un día deja de ser cierto?